a todos. Bienvenidos a esta presentación del último libro de José Antonio Aguilar, Ausentes del Universo, Reflexiones sobre el Pensamiento Político Hispanoamericano en la era de la Construcción Nacional, 1821-1850. Yo tengo muchas ganas de hablar sobre este libro, pero no me corresponde a mí hablar sobre este libro, solo moderar esta mesa. Tan solo diré algunas palabras sobre la obra ya sólida y nutrida de José Antonio Aguilar, a pesar de su edad. José Antonio Aguilar, que es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago, profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE. Yo decía que es una obra de notable consistencia, la de José Antonio Aguilar, tanto en la nueva historia intelectual y política de México e Hispanoamérica, como en el análisis de la teoría política del México contemporáneo. Si tuviera que sintetizar esta obra, como decía, de rara consistencia, yo diría que avanza por dos vías paralelas que a veces se cruzan. Por un lado, los estudios que José Antonio Aguilar ha realizado sobre los experimentos constitucionales y políticos de la primera mitad del siglo XIX. Su libro En pos de la quimera, también publicado por el Fondo de Cultura Económica, el libro El manto liberal, tal vez la más completa investigación sobre las facultades extraordinarias y los poderes de emergencia en el México post-virreinal, en el México republicano, o sus estudios más específicamente centrados en figuras del primer republicanismo mexicano y hispanoamericano, recepciones de autores europeos de los años 20 y 30, como Alexis de Tocqueville y otros. Pero esa es una vía. Hay otra vía de los estudios de José Antonio Aguilar, muy rica también, de debates sobre las relaciones entre multiculturalismo y liberalismo en la vida política mexicana contemporánea, análisis muy serios sobre los problemas, vicios y pocas virtudes de la esfera pública en México, sus estudios también sobre la obra de Jorge Cuesta, José Vasconcelos, reunidos en ensayos como El fin de la raza cósmica, por ejemplo, El sonido y la furia, o su muy interesante libro La sombra de Ulises, en que hace estudios sobre los intelectuales mexicanos, los problemas de la historia oficial y la historia crítica en México, intelectuales norteamericanos. Así que tenemos una obra, como digo, muy rica. A veces se cruzan esas dos vías, como les decía, por ejemplo, cuando hace esos trazados muy largos sobre la tradición, la historia de la tradición liberal, en su ensayo La geometría y el mito, o su gran antología del pensamiento liberal en México, La espada y la pluma, también publicado por el Fondo de Cultura Económica. Bueno, para hablar sobre este libro tenemos una mesa integrada por estudiosos de la historia política de México, de la historia política y también de la historia constitucional de México en los dos últimos siglos. Yo les propongo que hablemos en el sentido de la mesa, de derecha a izquierda, saltándonos a José Antonio, que aquí daremos la palabra al final para algunos comentarios generales y agradecimientos. La primera intervención que tendremos hoy es la de Roberto Breña, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Roberto Breña es autor de tal vez el libro más completo que tenemos a la mano sobre el liberalismo hispánico en la época de los procesos de emancipación, guerras de independencia en América entre 1808 y 1824. Es también editor del libro El umbral de las revoluciones hispánicas, específicamente sobre el bienio 1808-1810, y próximamente saldrá su libro El imperio de las circunstancias, ensayo sobre las independencias hispanoamericanas en la Revolución Liberal Española por la editorial española Marcial Cox. Roberto.
Gracias, buenas tardes a todos. Primero, el agradecimiento al Fondo de Cultura y por supuesto a José Antonio por invitarme a comentar su libro, con más razón aún porque José Antonio sabe que tiendo a ser latoso en términos generales, pero también en las presentaciones, y esta vez no va a ser la excepción. Pero antes de darle lata a José Antonio, y concretamente a un argumento es un argumento, una idea que recorre, me parece a mí, prácticamente todo el libro, sí quiero decir algo que un poco va en el sentido de lo que hizo el presentador, pero el presentador lo hace, digamos, pues porque es el presentador, y lo acaba de hacer Rafa, pero en un medio que es en términos generales, vamos a decir, pichicatero, y me refiero por supuesto al medio académico, o cicatero si quieren, para no inventar palabras. Sí me parece importante decir que, y esto que voy a decir no tiene nada que ver con el hecho de que yo soy amigo de José Antonio, eso va por delante, pero créanme que no tiene absolutamente nada que ver con lo que voy a decir a continuación. José Antonio es de esos académicos que tiende a dejar mal parados a sus, si no a todos, a buena parte de sus colegas, de sus amistades. ¿Y por qué? Porque son varias las razones. Una, la productividad de José Antonio es algo realmente impresionante. No acaba de sacar su libro sobre la geometría y el mito y su antología magnífica, por cierto, sobre el pensamiento liberal mexicano de 200 años, y ya tenemos este libro con nosotros. Pero también porque José Antonio, ya lo dijo Rafael, pero esa capacidad que tiene José Antonio para hablar con conocimiento de causa y con solvencia sobre una enorme cantidad de temas, también es algo que nos hace ver mal a algunos de nosotros. Y lo otro, lo último diría yo, que todavía José Antonio, después de lo que acabo de mencionar, se dé el tiempo para ser un intelectual público y para participar en la plaza pública defendiendo las causas que él cree que valen, por las cuales vale la pena batirse en la plaza pública. Eso en cuanto a José Antonio como académico, como intelectual. Voy ahora al libro que nos ocupa. Insisto, somos 4 presentadores, entonces no voy a abusar del tiempo. Yo nada más voy a presentar los esbozos, digamos, de una idea que me parece que recorre todo el libro y con la cual yo no estoy. Es más bien un enfoque, una perspectiva sobre la historia política y la historia del pensamiento político, concretamente la historia del pensamiento político del periodo emancipador hispanoamericano. Ese es en el que yo me voy a centrar. Aquí en esta mesa hay más de un colega que conoce mucho mejor a Alamán, y por lo tanto a Alamán solamente lo voy a tocar tangencialmente. La idea se puede resumir en lo que yo denominaría una sobrevaloración de la teoría política. Más concretamente, una sobrevaloración del papel que la teoría política juega cuando estudiamos ciertos autores y ciertos textos. En este caso, insisto, me limito al primer cuarto del siglo XIX. En otras palabras, me limito a Rocafuerte, Vidal y Bolívar, que son motivo de 3 de los ensayos contenidos en este libro. Vamos a empezar por el título. El título es Ausentes del Universo. Para aquellos que no lo sepan, esta es una famosa frase de Bolívar, contenida en su celebérrima Carta de Jamaica. Y la frase, concretamente, en esa frase, Bolívar dice que los hispanoamericanos habían estado hasta ese momento, la carta es de 1815, ausentes del universo. ¿Por qué? En un ámbito muy concreto está hablando Bolívar, en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y administración del Estado. Y en este sentido, la frase es incontrovertible. En el título, la frase aparece como una afirmación y, sin embargo, en la introducción aparece entre signos de interrogación. Yo creo que esta es una ambivalencia que recorre todo el libro y que de hecho está prefigurada incluso en el epígrafe, ¿no? El epígrafe, no me va a dar tiempo de leerlo todo, pero es un epígrafe que son 2 frases. Primero una de Montesquieu y luego una de Simón Bolívar, justamente esta frase sobre ausentes del universo. Bueno, yo creo que esa ambivalencia, digamos, está incluso presente desde ese epígrafe,
porque contrariamente a lo que puede ser, y eso ya José Antonio tendrá oportunidad de replicar, esa frase de Montesquieu, sumamente despectiva en cuanto al pensamiento en español, digamos, parecería que está citada ahí porque después el libro la va de alguna manera si no a refutar del todo, por lo menos a matizar. Yo creo que no es el caso. Yo cerré Ausentes del Universo y me pareció que más bien José Antonio tiende a estar de acuerdo con no solamente el contenido textual de la frase del epígrafe de Montesquieu, sino lo lleva más allá del tiempo de Montesquieu. Dice José Antonio en la introducción que es falso que en América Latina no haya habido contribuciones originales a la historia de las ideas en el siglo XIX, y afirma que algunas ideas provenientes de la región son importantes, y cito, para dar cuenta del pensamiento político occidental. Yo no sé exactamente qué quiere decir esta frase en particular, para dar cuenta del pensamiento político occidental, pero quiero entender lo que quiere decir José Antonio, porque de manera casi inmediatamente afirma que sí hubo pensadores originales, y entre ellos cita, y se va a ocupar en el libro, de Rocafuerte, Vidaurre, Bolívar y Alamán. Y sin embargo, una vez que entramos al libro propiamente dicho, nos encontramos con que, por ejemplo, para Rocafuerte los únicos modelos a seguir son los autores norteamericanos. Al respecto, José Antonio escribe, página 99, en el fondo, la mirada suplicante hacia los padres fundadores norteamericanos evidenciaba la orfandad teórica que sufrían los hispanoamericanos. En cuanto a Vidaurre, este es fin de cita. En cuanto a Vidaurre, José Antonio encuentra que su principal aportación está en su recuperación, eso sí, con juicio propio, es una cita de José Antonio, de Maquiavelo, Montesquieu y otros escritos del canon occidental. Esto del canon occidental es expresión de José Antonio. Y enseguida afirma José Antonio, esa misma estrategia es la misma estrategia que siguieron los fundadores de la República Norteamericana y los revolucionarios franceses. Más adelante, en cuanto a Bolívar, José Antonio nos dice, página 145, que Bolívar encontró pronto en su carrera uno de los vacíos de la teoría liberal, y en la página siguiente, 146, dice que tal vez Bolívar hubiera podido recurrir al patriotismo republicano. Por último, en la 157, y para no ser demasiado prolijo, nos afirma José Antonio que Bolívar nunca desarrolló una sólida teoría sobre las mezclas raciales. Y más adelante voy a dar una sola cita de Alamán, pero me pareció reveladora de esto que yo les quiero transmitir en los 15-20 minutos que tengo. Escribe José Antonio, página 202-203. No es claro que Alamán conociera el federalista. Sí sabemos que conocía la Constitución de los Estados Unidos, pero de cualquier forma, la convergencia entre sus ideas y las expuestas por Hamilton y Madison es notable. Por último, en las conclusiones, José Antonio afirma que los constructores del gobierno representativo, de Madison a Sieyès, se atrevieron a realizar con criterio propio, y cito, la compleja traducción institucional de la teoría política, mientras que los hispanoamericanos, y cito una vez más, rara vez se enfrascaron en los debates fundacionales como lo hicieron los teóricos norteamericanos y franceses. Con respecto a este punto, antes de continuar, a mí me surgió de inmediato una pregunta. ¿Podían los hispanoamericanos enfrascarse en debates fundacionales sobre el gobierno representativo si para cuando empiezan los procesos de emancipación ya tenía 3 décadas y media de estarse discutiendo? Esto lo dejo nada más apuntado. ¿Qué se desprende o qué desprendo yo de las citas que acabo de hacer? Creo que pese al título del libro, insisto, José Antonio mira con condescendencia al pensamiento político hispanoamericano, porque no se parece a los dos grandes modelos que él tiene permanentemente en mente, sobre todo a los Founding Fathers, y porque concede a la teoría un lugar que me parece desmedido si queremos entender a los pensadores políticos hispanoamericanos. Y por teoría, no solo entiendo a la teoría propiamente dicha, sino también a los arreglos constitucionales, en los cuales, me parece, José Antonio deposita demasiadas esperanzas. Este es un debate que él y yo tenemos ya de hace tiempo. Creo que José Antonio es excesivamente optimista en cuanto al papel de la teoría en los autores que revisa en Ausentes del Universo. Desde mi punto de vista, la teoría es uno entre muchos elementos que hacen que un determinado texto sea o no importante, relevante en la historia del pensamiento político.
De entrada, me llama la atención que en esta comparación siempre desfavorable que hace José Antonio respecto al pensamiento estadounidense, no haya un análisis, aunque sea somero, de la historia política en lo que respecta a las instituciones representativas que antecede a la independencia de las 13 colonias y a la historia política que en ese renglón antecede a los movimientos emancipadores americanos. Sobre todo, porque en el título mismo de su libro, en la cita que toma de Bolívar, para el libertador ese pasado es fundamental, es determinante para explicar lo que acontecería políticamente en la región. Para ilustrar lo que quiero decir, voy a detenerme nada más en un ejemplo, que es el de Rocafuerte, que se me hace el más evidente, ¿no? de los tres, de Vidaurri, Rocafuerte y Bolívar, se me hace más evidente en esto que estoy queriendo transmitirles a ustedes. En la página 87, José Antonio afirma que el ensayo político de Rocafuerte, publicado en Nueva York en 1823, no solamente no es una ensalada italiana, que es la manera en que el propio Rocafuerte definió al ensayo político, sino que representa, y cito a José Antonio, uno de los documentos más interesantes desde el punto de vista teórico. Eso es la página 87. Y casi enseguida, en esa misma página, afirma que el ensayo, cito, tiene más sustancia y coherencia que muchos tratados. Yo sinceramente creo que el ensayo político está más cerca de la definición que da el propio Rocafuerte que la de José Antonio, pero eso es lo de menos para lo que me interesa hoy aquí. Si José Antonio se expresa así respecto al ensayo, es porque percibe en él ciertas características, ciertas cualidades. Mi punto es que esta apreciación tiene más que ver con los intereses académicos de José Antonio que con el texto mismo. Lo que le interesa en este caso son los orígenes del republicanismo hispanoamericano, y de aquí que le conceda la importancia mencionada. Sin embargo, desde mi punto de vista, la teoría política y los grandes autores del canon occidental no determinan la relevancia de este texto. Su importancia está en que es uno de los alegatos más decididos en favor de la República como la única forma de gobierno que podían adoptar los hispanoamericanos, y por tanto, es una crítica feroz a las monarquías. Y aquí habría que aludir al contexto del monarquismo durante el primer cuarto del siglo XIX en América Latina, porque las historiografías nacionalistas, las historiografías tradicionales, convencionales, como ustedes le quieran llamar, nos hicieron pensar de alguna manera, o hicieron pensar a muchos historiadores durante mucho tiempo, que la monarquía era una especie de patología. Lo que en realidad, si algo se pudiera considerar patología en el contexto hispanoamericano, era más bien la república, porque esa sí era una invención. Por utilizar la famosísima distinción de Ortega, la república era una idea, mientras que la monarquía era una creencia. Y la prueba de que era una creencia es que fue una idea, una creencia omnipresente, como toda creencia, a todo lo largo del proceso emancipador americano. La cantidad, no solamente de americanos de a pie o hispanoamericanos de a pie que apoyaron la monarquía, la cantidad de líderes hispanoamericanos de las independencias que fueron monarquistas, no tienen más que pensar en Miranda, no tienen más que pensar en San Martín, no tienen más que pensar en Belgrano, en Rivadavia, en Enríquez, en Chile, la lista es larga, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es mi punto? ¿No? Mi punto es que la relevancia de los textos está mucho más en relación con lo que cada historiador esté buscando que con su adecuación o no a cualquier teórico político o a la manera en que sus ideas se insertan o no dentro del canon occidental del pensamiento político. Sobre este canon, y esto nomás lo dejo así apuntado, está además que les diga que la cuestión de la lengua no es menor. La entrada de cualquier pensador en español al canon occidental se enfrenta de entrada a una cuestión lingüística que tiene que ver, por supuesto, también con una cuestión académica. Lo dejo así nada más señalado porque el tema da para mucho. A ver, termino con algunos ejemplos de lo que quiero decir. Si lo que nos interesa, por ejemplo, son los argumentos americanos para independizarse de España, la Carta a los Españoles Americanos de Vizcardo o el Memorial de Agrarios de Camilo Torres son textos imprescindibles y de excelente factura que podrían entrar en cualquier canon, desde mi punto de vista. Si lo que nos interesa son los argumentos concretos de la transformación, digamos, a la baja del ideario liberal, el discurso de Nariño ante el Colegio Electoral de Cundinamarca de junio del 13 o la famosa Memoria de Quito de Monteagudo del 23 pueden jugar exactamente el mismo papel.
Si lo que nos interesa son los dilemas que los nuevos países tenían o tuvieron que enfrentar una vez conseguida la independencia, algunos de los grandes dilemas políticos que tuvieron que enfrentar, el discurso de las profecías de Mier nos sirve exactamente igual. Y la lista puede extenderse. En cualquier caso, en todos estos textos, las cuestiones de teoría política, en sentido estricto, de cuestiones relativas a un canon occidental, sea cual sea este canon occidental, no son más que un elemento más. Un elemento al que, si le concedemos excesiva atención, puede provocar que perdamos de vista algunos de los aspectos más interesantes y sobre todo que más nos ayudan a entender lo que dicho texto implicaba en el momento en que fue escrito y cuál fue, por lo tanto, su relevancia en ese momento. Y esto me lleva al punto con el que termino, que es la cuestión de la historia de los lenguajes políticos. En la introducción, José Antonio descarta a la historia de los lenguajes políticos, básicamente porque la considera una historia teorizante. Esto está en la página 16. Yo aquí tengo que hacer una distinción sobre esto. Me parece que no, la historia de los lenguajes políticos no se le puede descartar de esta manera. Una cosa es que el lenguaje de uno, el más importante cultivador de la historia de los lenguajes políticos, relativo al primer cuarto del siglo XIX en la América Española, que sería Spalti, sea por momentos abstruso. Y utilizo la palabra sin ningún ánimo Elías también es mi amigo, pero es claro que Elías podría ser bastante más claro de lo que es. Pero una cosa es esa, y otra cosa es desconocer, digamos, lo que puede aportar la historia de los lenguajes políticos a los temas que están aquí, a muchos de los temas que están aquí en Ausentes del Universo. Yo no creo que sea muy sabio sacrificar los denominados contextos de enunciación, así como las circunstancias histórico-políticas concretas que rodean la redacción de un texto político, en nombre de lo que José Antonio en la página 16 denomina los temas torales de la historia del pensamiento político. Ninguno de estos tres elementos, ni el contexto de enunciación, que tanto le preocupa a la historia de los lenguajes políticos, ni la circunstancia histórico-política concreta, ni la temática toral de la historia del pensamiento político, ninguno de estos tres elementos por sí solo nos permitirá extraer de los autores y los textos que decidamos analizar lo que potencialmente podemos extraerles. Creo que Ausentes del Universo, pese a sus muchos aciertos y a los múltiples aspectos sugerentes que contiene, porque eso no lo dije al principio porque hablé de José Antonio en general, pero está de más que les diga, este es un aspecto, esto que he elaborado en estos 15, o tratado de elaborar en estos 15 minutos, es un aspecto importante sin duda, pero es un aspecto. El libro está repleto de ideas sugerentes, sugestivas, como ustedes lo quieran denominar. Concluyo. No creo que esta sea, me refiero a darle a la teoría política ese papel, la manera más fructífera de acercarse al pensamiento político de la emancipación hispanoamericana. Básicamente, porque no creo que dilucidar si este pensamiento forma parte o no de un canon occidental, entre comillas, nos ayude mucho a entender la historia política e intelectual del mundo hispánico durante el primer cuarto del siglo XIX. Gracias. Gracias, Roberto. Vamos a escuchar ahora a Brian Connaughton. Brian es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa desde 1974. Brian es un gran conocedor de la historia del pensamiento y las tradiciones políticas en México. Es autor de varios libros ya referenciales sobre esos temas, como Prácticas Populares, Cultura Política y Poder en México, la independencia de México a la luz de 100 años, problemáticas y desenlaces de una larga transición, religión, política e identidad de la independencia de México del 2010 y su último volumen, en buena medida una síntesis de gran parte de su trabajo en los últimos años, Entre la voz de Dios y el llamado de la patria, religión, identidad y ciudadanía en México, editado también por el Fondo de Cultura Económica en el 2010. Brian. Muchísimas gracias. Gracias al Fondo de Cultura Económica por la invitación de estar aquí y desde luego a José Antonio por la confianza en extenderme una invitación. Francisco Zarco, preocupado por la creación de una literatura nacional mexicana a mediados del siglo XIX,
y confrontando naturalmente el problema de la originalidad de tal literatura, afirmaba con cautela que buscaba un carácter original hasta donde es posible la originalidad de las literaturas en un siglo en que la humanidad se presenta en todas partes bajo un aspecto casi uniforme y en que la civilización casi asimila a todos los pueblos de la tierra. Su acotamiento de expectativas de originalidad correspondía a un siglo caracterizado por una nueva ciencia humana alternativamente llamada economía política o ciencia política, que se distinguía por el cotejo de experiencias nacionales y el préstamo de modelos y lecciones aprendidas. Dentro de esta dinámica, los modelos literarios y políticos pasaban libremente de un país a otro, cuando menos a través del Atlántico. La visión de Zarco podría servir para encapsular cuando menos una parte de la problemática entablada por el profesor Aguilar Rivera en este excelente libro. Como deja claro el autor en su introducción, y que ya lo reiteró Roberto, la frase ausentes del universo es una pregunta que pide una respuesta en este libro. Como partícipes en esta dinámica finalmente atlántica, el autor quiere deslindar los aportes latinoamericanos a la experiencia compartida, entendidos tales aportes como reflexiones importantes a la teoría política occidental. Pero a lo largo del texto entendemos que el autor se pregunta solo parcialmente respecto a exportaciones de conceptos u ofrecimientos de soluciones institucionales universales en su momento, y en mayor medida, me parece, la meta se vuelve más introvertida hacia la medida en que los pensamientos y debates en México y América Latina demostraban una comprensión a fondo de los conceptos ejes de la nueva cultura liberal y evidenciaban asimismo capacidad de crítica suficiente para juzgarla, debatirla y moldearla a las circunstancias locales, o de rechazarla a partir de sus inconsistencias o carácter impropio. A pesar de los notables casos abordados por el profesor Aguilar Rivera, que sugieren momentos singulares de creatividad política en América Latina, acicateados indudablemente por la percepción de derrota y el sabor amargo de la frustración, la conclusión del autor parece categórica. América Latina no respondió a plenitud al reto de realizar con criterio propio la compleja traducción institucional de la teoría política liberal. Se volvió consumidora del paradigma, rara vez capaz de alterar fundamentalmente sus características con base en una profunda discusión de sus alcances. Sobre todo a los liberales, el autor les acusa de un déficit de imaginación. No obstante, los casos abordados en el texto son ejemplos estelares de una vida intelectual activa y crítica. A mi juicio, solo el primer ensayo refuerza intencional y cabalmente las más duras críticas del autor. Discute la recepción notablemente parcial en México de los pensamientos de Alexis de Tocqueville, lamenta que descartaba el énfasis del autor francés en las costumbres como sostén y eje efectivo de la peculiar vida política republicana de Estados Unidos, pues tal óptica hubiera cuestionado a mayor profundidad las pretensiones republicanas mexicanas. El ensayo sobre Vicente Rocafuerte, guayaquileño residente en Cuba y luego diplomático y político en la joven República Mexicana, es en realidad un estudio sobre su conversión al independentismo liberal. En este horizonte, Rocafuerte fomentó la fértil idea de que la implantación y participación popular en instituciones republicanas tendría el efecto transformacional de producir una cultura democrática. El republicanismo de Rocafuerte, tan inspirado en Estados Unidos, luchaba contra un monarquismo moderado que todavía se ofrecía entre muchos como una fórmula válida para la transición política independentista. Aguilar Rivera ve en este proceso la búsqueda de un tutor político que sería una constante en el proceso de construcción nacional de las naciones de la América Española. De este modo,
si el ensayo sobre Rocafuerte es un brillante análisis del eclipse de la monarquía moderada como fórmula política en México y América Latina, también abona a favor de la teoría del autor que ubica una persistente deficiencia para la cultura política latinoamericana en la adopción acrítica de modelos ajenos. El apartado de conclusiones de este ensayo me parece que abre plaza más que concluye, porque señala que tanto Tocqueville como Rocafuerte asignaban un papel relevante a la religión en la nueva dinámica política. Y además Rocafuerte ofrecía interesantes ideas para remitir lo religioso a los primeros tiempos cristianos y otro modelo espiritual diferente de lo heredado de España. El tema anunciado es retomado, pero solo parsimoniosamente a lo largo del libro. El ensayo sobre el abogado peruano Manuel Lorenzo de Vidaurre también rebasa una descalificación por imitación acrítica. El autor nos muestra a una figura compleja, en plena evolución, que caracteriza a él mismo como esa especie de liberales decimonónicos eclécticos. De hecho, Aguilar Rivera nos asegura que Vidaurre se arriesgó a pensar por sí mismo, atreviéndose a ser original, leyendo a los grandes pensadores políticos occidentales con ojos frescos y de manera imaginativa. En esta tónica sacó buen provecho de Maquiavelo y Montesquieu en sus análisis políticos, y el autor desde luego se cifra en demostrar eso. El autor nos muestra un Vidaurre que defendía el voto universal masculino y se rebelaba contra los elementos aristocráticos del gobierno representativo. También entrecomillaba las leyes, asentando que la sumisión a las leyes es siempre y necesariamente relativa a su justicia y bondad. En su propuesta de ley agraria deseaba incorporar a mayor número de personas al régimen de propiedad, afectando para el caso las tierras de las órdenes religiosas y las excedentes de los hacendados laicos. Aquí me parecía que hay un eco de Álvaro Flores Estrada en España en sus propuestas sobre la infeteusis. Pero la igualdad civil no la equiparaba Vidaurre con la igualdad absoluta, sino que deseaba que fuera mediada por un escalafón de mérito adquirido. Podría complementar este abordaje el papel del regalismo hispánico en el pensamiento de Vidaurre y una explicación pormenorizada de las relaciones entre el reformismo político de Vidaurre y su reiterado reformismo eclesiástico, que comenta brevemente el autor. Si bien era un liberal que, como dice Aguilar, como todos los justnaturalistas modernos, postulaba que las sociedades políticas eran artificiales, no naturales, concebía un estado de naturaleza prepolítico y creía que el poder y el gobierno eran actos plenamente seculares, producto del consentimiento de las partes contratantes, es decir, los individuos. Queda la pregunta de por qué insistía en la necesidad de emitir un código eclesiástico que regulara la realización de concilios nacionales cada 10 años, prohibir la publicación de milagros no aprobados por las autoridades eclesiásticas o remover los efectos civiles de la excomunión, o exigía que los juicios espirituales se llevaran a cabo por jurados, y reconocía en el Papa solo los poderes que indisputablemente disfrutó en los 3 primeros siglos del cristianismo. En su ensayo sobre Simón Bolívar, liberador de lo que hoy son 6 naciones en América Latina, Aguilar Rivera argumenta que el forjador del nuevo régimen civil en aquellos países no era un nacionalista. Señala que la visión bolivariana contradecía la óptica decimonónica liberal de una nacionalidad homogénea de individuos iguales. Quedó convencido de que la disparidad heterogénea de las poblaciones que había liberado duraría mucho tiempo y que los vínculos que debían perdurar eran de deferencia y fraternidad, valores bendecidos por la religión. Si Bolívar condenaba una y otra vez el fanatismo religioso, parece haber sido promotor de una verticalidad social que admitía la presencia de la religión y el clero de soslayo. De hecho, quería aplicar el peso del Congreso de Panamá en 1826 para presionar a la Santa Sede
a conceder un ensueño de concordato a las repúblicas americanas con los máximos poderes concedidos a los gobernantes para lograr la mayor autonomía religiosa posible sin perder la legitimación que otorgaba la Iglesia. Todo lo cual no contradice, sino a mi juicio refuerza la visión de nuestro autor de que Bolívar se orientaba a constituir comunidades políticas, pero no disponía de una teoría sobre cómo forjar un pueblo. Nuevamente me parece que aquí no solo vemos que la Iglesia Católica es parte del gran acomodo dado a las ideas nuevas que realizan los pensadores políticos que aborda el profesor Aguilar Rivera, sino que el regalismo hispánico sigue levantando cabeza en el eclecticismo que el autor reconoce en el temprano liberalismo decimonónico en América Latina. Y en este contexto no sé qué grado de sinceridad reconocer en las palabras del Libertador a favor de la limitación de la autoridad pública en paralelo con su deseo de moderar la voluntad nacional, ya que una mancuerna con la Santa Sede, que virtualmente erigía una iglesia nacional bajo el mando de los gobernantes, apuntaba a más y no menos poder público. En el juicio del profesor Aguilar Rivera, dicho poder debía servir para realizar una voluntad nacional a la vez que efectuar la contención social dentro de una política de republicanismo aristocrático. Coincidimos con él al respecto. Si los ensayos hasta aquí han girado en torno a la recepción del constitucionalismo liberal moderno en América Latina, los tres últimos se vuelcan más claramente hacia la figura de Lucas Alamán, ya se ha comentado, en México, y la política crítica emanada de la frustración con los resultados políticos alcanzados a partir de la cuarta década del siglo XIX. Voy a ser muy breve al respecto. Yo, igual que Roberto, creo que otros van a comentar estos ensayos. Creo que las fechas más significativas que comenta el autor en estos ensayos son 1835, 1846 y 1848 a 50, con regresos a 1843 y 1821, todos de lo más ilustrativo, me parece. A mí me llamó en lo personal la atención varias cosas, para ser muy breve. Por ejemplo, si tomé bien mi apunte, en 1846, Juan Nepomuceno Almonte y Carlos María de Bustamante, dos individuos que tomaban más bien una senda cada vez más conservadora, se opusieron férreamente al corporativismo fomentado por Alamán. En signo contrario, en 1843, en el previo intento de pensamiento corporativo, de frenar las ideas liberales, José María Tornel y Manuel Baranda, el primero frecuentemente identificado como federalista y el segundo acreditado con una defensa de la postura anticlerical de la Reforma en 1857, defendieron argumentos a favor de un voto corporativo. Me parece que, ya que son temas que podrían desarrollarse en un futuro trabajo, tal vez, me parecen muy llamativos. También, otra cosa que me saltó en el análisis del autor de la oposición a las representaciones corporativas, no solo era que eran cupulares que eran corporativas las representaciones que se pretendía, sino que eran netamente cupulares. Por ejemplo, en varios de los ataques que rescata el autor, se dice que incluso los curas van a tener muy poco papel en la representación corporativa del clero, porque todo está cargado sobre los obispos y sobre los cabildos eclesiásticos. Entonces me parece que no se trata simplemente de corporativismo, sino a la vez de domar las corporaciones y apropiarse de su representatividad, quizá como se trataba de apropiarse de la religión sin admitir la compleja y conflictiva vida que ésta conllevaba. Una última cuestión que quería yo señalar. En su último ensayo,
Me brincó la afirmación del autor, es un ensayo que me parece espléndido, pero algo que al final me brincó fue que dice que es notable que la religión no figurara de manera preeminente en los diferentes argumentos esgrimidos por los editorialistas de El Universal en el curso de la polémica 1848-1849. Esto ocurriría más tarde, dice, cuando el conflicto entre la Iglesia y los liberales se agudizó. Me parece que en el vuelco contra el constitucionalismo liberal, los conservadores del Universal se expresaron una y otra vez en el sentido de que la familia, la vivencia social y las costumbres que defendían eran necesariamente católicas. En su visión, la religión era, y cito un artículo de 1848 del Universal, la religión era una parte fundante del invariable legado histórico de México que debía guiar las acciones nacionales, se cierran comillas. El Universal dejaba sentado el 17 de noviembre del 48 que todas las constituciones son hojas de papel. Desarrollaría la idea que las costumbres, las prácticas, las instituciones y la religión heredadas debían reflejarse en cualquier constitución que remontara a tal desdeñable nivel para llegar a ser verdaderamente efectiva. El 29 de noviembre del mismo año argumentaba que la religión ha establecido las bases de la buena economía política y luego empieza a detallar cómo. El 30 de diciembre del mismo año explicaba El Universal que el carácter nacional, palabras del periódico de México, debía ser la base de toda constitución que, como la norteamericana para el vecino del norte, servía para el bienestar de la nación, serviría para el bienestar de la nación. Recordaba que ese carácter fue forjado, y cito el periódico, en una práctica política basada en el poder enérgico de la autoridad, reforzada por la religión católica, que exige la sumisión a la autoridad, excluyendo el principio del libre examen, con obvia referencia al protestantismo. A mi juicio, la religión en manos de los conservadores era parte de la reconstrucción de la autoridad política verticalmente, que estudia magistralmente en estos tres ensayos sobre Alamán el profesor Aguilar en este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Vamos a escuchar ahora a la profesora Erika Pani. Pani es doctora en Historia por el Colegio de México, profesora e investigadora del Centro de Estudios Históricos de la misma institución. Erika es autora de uno de los mejores estudios con que contamos, bien inscrito en la nueva historia política que se hace en México en las últimas décadas, sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo, para mexicanizar el segundo imperio, el imaginario político de los imperialistas. Fue su tesis de doctorado en el Colegio de México y se publicó en esa misma institución en el 2001. También es editora de Conservadurismo y Derechas en la Historia de México, un volumen colectivo que apareció en el 2009, y en los últimos años ha estado trabajando sobre el proceso de constitución y limitación de las ciudadanías políticas en el siglo XIX mexicano. Erika. Muchas gracias. Yo también agradezco al Fondo y a José Antonio Aguilar el haberme invitado a primero leer y luego presentar este libro. A mí me gusta mucho leer a José Antonio Aguilar porque me parece que es un escritor muy audaz dentro de un gremio que se distingue, creo, sobre todo por su habilidad para decir sí pero no. Entonces realmente refrescante leer los textos de José Antonio Aguilar. En este libro además a mí me llamó mucho la atención porque cuando vi el título recordé una reunión en la que habíamos estado hace un par de años en la que discutíamos lo interesante que sería escribir un libro colectivo sobre las aportaciones del pensamiento latinoamericano a, digamos, un pensamiento más amplio, digámosle, occidental, y se discutía que si Mariátegui, que si la teoría de la dependencia, y alguien dijo, bueno, y para el siglo XIX, y un colega agarró una servilleta, le hizo así, dijo, ya está. Y Aguilar
sacó el libro. Entonces, creo que esto nos habla un poquito del tipo de reflexiones que están en este volumen. El otro, creo, marca de audacia es que el libro, dice José Antonio, es un alegato a favor de la historia de las ideas y de la teoría política, y me invitó a mí a presentar lo que soy especialmente escéptica ante este tipo de historia, y ya Roberto Breña me ganó. Entonces, bueno, creo que otra de las virtudes de este libro es que es un libro con el cual uno puede en principio no estar de acuerdo y cerrarlo dándose cuenta que realmente aprendió mucho. El libro cuestiona, ¿no?, la falta de originalidad, la falta de imaginación, la supuesta imitación ciega de los hombres públicos hispanoamericanos, y para hacer esto reconstruye parte de ese experimento titánico que significó inventar las nuevas naciones en lo que había sido la América española, ¿no? Surgen, digamos, entre quizás una serie de propuestas mediocres, poco originales, una serie de propuestas innovadoras, hijas, como decía Vicente Rocafuerte, de la sensación que todo tiene que ser nuevo en este nuevo mundo, pero también, como demuestra Aguilar, de la frustración y del fracaso que significó, digamos, el desafío que significó construir estos países prácticamente de la nada por estos hombres que a veces son lectores buenos, pero muchas veces, y el doctor Aguilar nos dice cuándo, son lectores malos o regulares de las grandes discusiones sobre la invención de las constituciones, del sistema representativo, del Estado moderno, y que además están engolosinados con citar estos filósofos ajenos que supuestamente representan el canon. Entonces, este libro nos presenta estas propuestas, como digo, originales, innovadoras, esta república cristiana y tolerante que plantea Vicente Rocafuerte como una posibilidad más natural y más viable que la monarquía constitucional, que es la que en ese momento parece a todo el mundo como digamos, el esquema lógico en el que debe desembocar el esfuerzo de emancipación. La nación heterogénea y desigual de Bolívar frente a la idea de que la nación tiene que ser homogénea y constituida por ciudadanos iguales y dotados de los mismos derechos. La representación por clases que propone Lucas Alamán, y de la mano de esta crítica aguerrida, como dice José Antonio, desde la periferia, tanto a la teoría como un sistema de gobierno, como a las prácticas, digamos, a la construcción de los sistemas representativos que desarrollan los conservadores mexicanos, que van mucho más allá de las propuestas de restauración y de vuelta hacia el pasado que están enunciando aquellos conservadores que ellos citan y que ellos admiran, como Donoso Cortés o como Joseph de Maistre. Creo que, y en esto el libro no, digamos, es distinto a una típica historia de las ideas, ¿no?, en donde el germen de la libertad se desarrolla y muere, o de la igualdad, o de alguno de estos grandes principios que tiene su origen en la aurora de los tiempos y su florecimiento en el siglo XIX para después ser destrozado por la posmodernidad. Creo que este libro es más interesante que una historia de las ideas más típica, digamos, porque recupera las ideas, pero también a los hombres que son sus artífices. Entonces, en este libro vemos, por ejemplo, al tan original Lorenzo de Vidaurre, que 2 veces se denuncia ante la Inquisición, primero por haber invocado al diablo para enriquecerse, y después invoca otra vez al diablo para seducir a una de sus alumnas, aparentemente sin éxito. Y también avienta su libro de Hobbes, lo pisa y le dice que lo odia por principios, ¿no? Entonces creo que este tipo de imágenes que nos ofrece Aguilar parecen muy alejadas a las
producciones de un politólogo acartonado, y creo que debe en esto congratularse. Finalmente, me parece que Ausentes del Universo ofrece una historia original, una historia ágil y fascinante de un tema que queremos conocer muy bien, ¿no? Hay esta insistencia de que debemos un poco dejar a un lado la historia del liberalismo, que se ha escrito de 18 maneras distintas, y sin embargo creo que Ausentes del Universo nos muestra, ¿no?, una cara, unas facetas, digamos, originales, muy interesantes, a veces muy entretenidas, de esta Hispanoamérica consciente de ser a un tiempo apéndice de Europa, Estados Unidos y también un mundo nuevo. Y en esto arroja luz sobre ese gran laboratorio de la política posrevolucionaria, que independientemente de que las producciones se hayan convertido en canónicos o no, fue la América hispana. Muchísimas gracias. Gracias, Erika. Vamos a escuchar ahora a José Ramón Cosío. El doctor Cosío es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima y maestro en Derecho Constitucional, Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido numerosos premios. Actualmente el doctor Cosío se desempeña como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesor también de Derecho Constitucional en el ITAM y columnista en el periódico El Universal. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Primero también agradecer al fondo y a su director la amable invitación y desde luego a José Antonio Aguilar el que me haya hecho el favor de invitarme a esta presentación. Yo supongo que la invitación parte de alguna reunión a la que hace algunos meses nos convocó a instancia mía Nacho Marván, tratando de entender yo, a partir del profundo conocimiento que tiene José Antonio de Tocqueville, cuáles eran las razones por las cuales Rejón y Otero habían en su momento construido, pensado el juicio de amparo. José Antonio desde luego me dio muchas luces, me compartió algunos de sus textos y de sus ideas y le agradezco esto y desde luego la invitación. Creo que esa es la razón por la que yo estoy aquí con ustedes esta tarde, entre historiadores, entre expertos en este tipo de temas. A mí también, lo digo muy claramente, me gustó mucho el libro, aprendí muchas cosas que yo desde luego como abogado no tengo un conocimiento detallado de ellas. De verdad, y ahora lo decía la doctora Pani, esta combinación entre las ideas, los hombres, los tiempos, me resultó sumamente ilustrativo. Sin embargo, y especialmente en el tema de Tocqueville, me quedó una duda. ¿Realmente Otero y antes que él Rejón fueron lectores incompletos, fueron receptores parciales de las ideas, o simple y sencillamente fueron lectores interesados de ideas políticas, de teorías políticas, y trataban ellos de utilizar estas ideas para resolver problemas que a ellos les preocupaban, con independencia de lo que se hubiera plasmado en un texto tan importante como la democracia en América? Yo la percepción que tengo es que lo entendían, pero sin embargo lo entendían como un texto interesante, como una descripción, como dice el propio José Antonio, de lo que acontecía en los Estados Unidos en muchos de sus elementos, pero creo que aquello a lo que se estaban enfrentando, y en un momento voy a tratar de demostrarlo, tanto Rejón como Otero, era una cuestión que, pues, francamente, iba por otro lado muy distinto a lo que Tocqueville hubiera podido reflexionar sobre los Estados Unidos. Es decir, creo que son, como ahora somos quienes trabajamos con el derecho, lectores interesados, a lo mejor lectores hasta, permítanme la expresión, instrumentalizadores, y cabe esta expresión, de lo que leemos, tratando de resolver los problemas que tenemos claramente frente a nosotros. Hace algunos meses, con motivo de las celebraciones de la Constitución de Cádiz, leía yo este espléndido discurso preliminar y me llamaba mucho la atención porque en ese discurso los
redactores, Argüelles y compañía, trataban de utilizar esta idea de que todo lo que estaban poniendo en la Constitución de Cádiz provenía del derecho antiguo español. Nada, si ustedes lo leen, y seguramente todos ustedes lo han leído y con mayor cuidado que yo, nada pareciera que era producto de la época moderna, de aquella que estaban viviendo, sino que específicamente estaban recogiendo lo que eran tradiciones de una larguísima antigüedad y, al parecer, en la forma en que lo expresaban ellos simplemente estaban copiando o poniendo lo que habían expresado. Desde luego esto no es así y uno podía entender que estaban, al menos es una hipótesis, tratando de plantearlo así porque resultaría muy difícil tomar parte del pensamiento ilustrado francés y desde luego teorías rusonianas, etcétera, cuando estaban invadidos en la península por los propios franceses. Me parece que hubiera sido bastante complicado sustentar las condiciones de la libertad en ese pensamiento como una hipótesis simple. A mí me parece que algo semejante, no por supuesto con la guerra en Texas ni nada de esto, pero sí con una lectura muy parcial de Tocqueville, insisto, para resolver. ¿Por qué pienso esto? En 1836, como ustedes saben, en las leyes fundamentales, las leyes constitucionales, introdujimos el Supremo Poder Conservador. Este Supremo Poder Conservador, en las 8 resoluciones que emitió, hizo un adecuado, un razonable control de constitucionalidad, anuló algunas leyes, algunos actos importantes en este sentido. Y me parece que esto, con una clara fuente en las ideas del Senado conservador de Sieyès y el poder neutro de Constant. Entonces, estas ideas, esta forma de enfrentar los actos del poder público, tratar de mantener una cierta supremacía constitucional, desde luego no en el sentido actual, pues tienen una importancia enorme. En el voto particular que emite Otero, Muñoz Ledo, entonces, no el de ahora, por supuesto, y Espinosa de los Monteros, retoman algunas de las ideas e introducen de forma muy parcial la idea de que se podían proteger los derechos. Pero mi impresión es que en el caso de Otero, su preocupación central, inclusive el voto particular del Acta 47, después lo que quedaría en la Acta 47, no es la protección de derechos fundamentales o derechos humanos o derechos del hombre, como se llamaran de las distintas expresiones que ha tenido, sino lo que está tratando de hacer, y eso me parece que se deriva claramente de la propia exposición que él hace, es encontrar algunos mecanismos para racionalizar en un Estado, tanto en su aspecto de división de poderes como en su sistema federal. Consecuentemente, eso lo plantea en 2 de los 3 artículos que tienen control de constitucionalidad. El Congreso de la Unión controla los actos de las legislaturas de los estados y las legislaturas de los estados controlan esos mismos elementos. Esto, desde luego, me parece a mí es una fuente francesa. Esto no se había planteado en el constituyente norteamericano, salvo un momento previo a cuando Marshall resuelve, junto con la Corte Suprema de los Estados Unidos, desde luego en 1803, el caso de Marbury contra Madison, y dice que tiene muchas dudas en una carta que dirige a Chase acerca de la posibilidad de que la Corte Suprema pueda anular leyes. Si esto no estaba, digamos, o está mejor después de la resolución de 1803 de Marbury contra Madison, claramente expulsado la idea de que debían ser los órganos políticos los que participan. Entonces esto creo que ya en el pensamiento norteamericano, en Tocqueville, desde luego no está presente. Pero la impresión que yo tengo entonces no es que fueran lectores incompletos o lectores que realizaban lecturas incompletas más bien de los textos, sino que eran lecturas interesadas, como me parece que pasa en muchísimas ocasiones con lo que hacemos los abogados, las personas que por diversas razones nos corresponde en distintos ámbitos o construir instituciones legislativamente o judicialmente. Insisto, tomamos pedazos, tenemos intuiciones, tenemos problemas frente a nosotros y tratamos, insisto, de conjuntar diversos elementos en razón de lo que tenemos frente a nosotros.
Insisto, a mi parecer lo que Otero estaba tratando de hacer era, desde luego, restablecer un sistema federal mucho más eficaz. Estaba tratando de restablecer también una división de poderes, darle racionalidad a un Estado que desde luego no lo tenía y se estaba yendo de las manos, al menos territorialmente y en otros muchos aspectos, y creo que ahí es donde encuentra, en la salida que hace Rejón, cuando todos conocen, se va a quitarse las calumnias, las acusaciones que tenía y deja el voto de los diputados del Distrito Federal, retoma la idea del amparo, la mete en ese mismo voto particular y consecuentemente genera un modelo que a mi parecer no tiene mucho que ver, claro, con Tocqueville, sino en una especie de justificación, en una especie de idea de qué es lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos. Yo creo que solo llegamos al modelo norteamericano hasta el Constituyente 57, en ese espléndido discurso de Ponciano Arriaga, cuando presenta en 57 el documento inicial y dice: vamos a dejarnos de estas estridencias, vamos a resolver los asuntos litigiosamente a través de un poder judicial, de forma callada, de forma suave, sin intervenciones políticas, y generamos un nuevo mecanismo de racionalidad política. A mí entonces, y sintetizando lo que me parece como abogado, como profesor de Derecho Constitucional, durante un tiempo como juez, es que, insisto, esta idea de que hay lecturas buenas, hay lecturas completas, hay lecturas canónicas, pues, de los textos políticos, puede ser entendida en un aspecto de expresión de la historia y las ideas. Pero cuando esto se plasma en la normatividad, en el derecho, en la creación de una constitución, de una ley, de una sentencia, etcétera, no es que se desconozcan, sino creo, insisto, que se están tratando de resolver problemas prácticos, concretos, presentes, que van mucho más allá de la propia historia de las ideas. Yo en este sentido es donde me pareció muy interesante el libro, insisto, no solo de ahora, sino de las ideas que me ha compartido en otros momentos José Antonio, pero sí tengo aquí una diferencia. Tampoco vengo a hacer aquí la apología de Otero, de Rejón, que no soy yo quien para darla, pero sí creo que esta percepción de que no hay siempre las lecturas completas se puede sostener solo si estuviéramos trabajando en un plan de las ideas, pero no cuando vemos de qué manera se aterrizan estos mismos elementos, por ejemplo, en el voto y después en el acta de reformas de 1847. Esto como abogado siempre me ha preocupado en este mismo sentido. Creo que una cosa es lo que hace la ciencia política, otra son las lecturas que hacemos en el derecho y después otras son las inferiorizaciones. Pero desde luego este es un punto muy profesional de lo que yo hago como abogado, como profesor, como juez constitucional, pero me pareció realmente muy interesante y de verdad me siento muy complacido que me hubieran invitado a una mesa con expertos como los que aquí tenemos. Muchas gracias. Gracias, doctor Cosío. Bueno, antes de darle la palabra a José Antonio, yo voy a abusar de mi rol de moderador y decir solo dos ideas sobre este libro. Este es un libro, como se ha dicho aquí, que cuestiona el mito de la copia en la historia del pensamiento latinoamericano del siglo XIX. El mito de la copia en el sentido de esta queja, este lamento permanente de que el siglo XIX no produjo un pensamiento político y constitucional original en América Latina, sino un pensamiento político que copiaba de manera inerte los referentes europeos y norteamericanos. Ahora, ¿cómo cuestiona este mito de la copia José Antonio Aguilar en este libro? Por medio de dos tipos de estudios. Uno son los estudios de recepción de esos grandes pensadores europeos. Por ejemplo, hay un estudio sobre la recepción de Alexis de Tocqueville, hay otro estudio sobre la recepción de Juan Donoso Cortés, Jean-Baptiste Torel, y hay también algunas alusiones, referencias a recepciones de Constant, los federalistas norteamericanos y otros pensadores occidentales de la primera mitad del siglo XIX. Ahora hay otro tipo de estudio también, que es el análisis de proyectos políticos concretos creados por letrados, corrientes, partidos, facciones parlamentarias de aquellas décadas, sobre todo entre los años
20 y los años 40. Por ejemplo, el estudio de Lucas Alamán sobre la representación por clase. José Antonio muy contundentemente creo que nos demuestra en este libro, a mí por lo menos me convenció, de que ese es un proyecto político original. No tenemos nada como la representación por oficios, clases, que propone Lucas Alamán en los años 40 en México. Hay ahí un pensamiento original, curiosamente de un conservador, pero no hay que llamarse engaños sobre estas afiliaciones doctrinales. Como sabemos, José Antonio Aguilar, después de una larga inmersión en la tradición del liberalismo y del pensamiento liberal, lo que nos propone en este libro es una visión bastante heterogénea desde el punto de vista doctrinal e ideológico de los años 20 a los años 40. Aquí se estudian republicanos como Vidaurre, Rocafuerte, Bolívar, conservadores como Lucas Alamán y liberales como los muchos admiradores y lectores de Tocqueville y Constant que hubo. Por lo tanto, se nos está presentando una visión de esas décadas marcadas por la heterogeneidad y la pluralidad doctrinal. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales esas décadas son tan interesantes, tan atractivas para la nueva historiografía intelectual y política en México y en Hispanoamérica, porque son décadas previas a la hegemonía liberal. No sé si se pueda medir la mayor o menor diversidad doctrinal, pero por lo menos por ser décadas previas a la hegemonía liberal, tal vez el carácter de experimentación con las ideas, de juego con los modelos institucionales y constitucionales era más abierto. Era lo que quería compartir con ustedes. Vamos a escuchar ahora a José Antonio Aguilar. Bueno, pues no me queda a mí sino agradecer en primer lugar a las instituciones que hicieron este libro posible, al Fondo de Cultura, que ha sido un hogar intelectual para mí desde hace muchos años. Le tengo profunda gratitud al Fondo, a mi institución, el CIDE, que también contribuyó para que esto fuera posible, y a la Fundación Caminos de la Libertad. Y quiero obviamente agradecer a los presentadores y al moderador. La verdad es que me deja con muy buen sabor de boca, porque creo que si yo tenía un objetivo era el de provocar en el buen sentido, es decir, no escribir un libro que todo el mundo lo leyera y dijera, ah, pues sí, qué bueno, y bueno, no voy a ver la tele, sino que provocara reacciones como las de Roberto, como las de Erika, como las del ministro Cosío. Creo que eso demuestra que va a haber mucho que le interesará a diferentes lectores. Creo que la mesa esta es una mesa de comentadores de lujo, de presentadores de lujo, porque hay aquí abogados, politólogos, historiadores, y justo en esa intersección es donde he situado mi trabajo, y la verdad es que comentadores, presentadores, críticos más agudos, más eruditos, con más conocimiento no pude haber encontrado. Tengo además la enorme fortuna de que sean mis amigos, y que el hecho de que sean mis amigos no quiere decir, como ya lo pueden ver con Roberto Breña, que no se puedan decir las cosas en las que uno no está de acuerdo. Esas son amistades que hay que atesorar sin duda. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecer y esperar que este libro los provoque a ustedes. Muchas gracias. Hay un cóctel, me parece. Sí, entonces los invitamos a pasar a tomar una copa.